estar en clase de música con la flauta, el instrumento por el que normalmente los escolares empiezan, ¿no? Y estar con miedo. Yo temblaba Estar literalmente. empecinado en tocar la carbonerita con la flauta. Es que no entiendo. Cuando yo de pequeño que nos llevaban al matadero y salíamos todos ahí, ¿no? Que hemos quedado marcados de por vida, ¿Tú te ¿no? acuerdas de la Madre Rivas? Sí, 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 sí. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ella. Para mí se quedan grandes frases que dijo sobre mi persona, ¿no? ¿Nos puedes contar Encanta. alguna? ¿Cómo no va a encantar? Pero yo Torrente me lo tomo como lo que es un chiste. Y ¿Cómo entonces me lo tomo. puede un genio de la música como Beethoven crear siendo sordo? Despreciaba a los vieneses, a los franceses, a los españoles y, yo qué sé, a los afganos en el curioso y hipotético caso de que hubiera conocido alguno, ¿no? Cierta querencia por la escatología. Sí, Si sí. te arrancas aquí a decirlo, titulado, Sí, 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 sí. Y luego ¿hay alguna música, no te voy a decir que odies, pero quizás esto que te produzca? me produce urticaria Que crónica. nos perdonen los amantes del... Perdona que me perdone. Ah, vale. Yo aquí he Bueno, venido a jugar y eso. juega, Sí. Diego. Sin duda alguna, ¿Cuál? sin duda alguna, la mejor canción que se ha escrito en la historia de la humanidad. Te ¿No? gusta, ¿eh? Joder, que sí me gusta. Hoy tengo conmigo a don Diego Ramírez Parra, Muy bien. músico, profesor de Historia de la Música, director de la Escuela Conservatorio de Tudela. Bienvenido, Diego. Gracias. Nos vas a hablar de la música, especialmente de la música clásica, pero de una forma de la que no nos han contado, digamos, porque vamos a hablar de anécdotas de la vida de los grandes genios de la música, muy poco conocidas, algunas de ellas, ¿no? Y creo que nos va a servir para personas como yo, que habitualmente no escuchamos música clásica, bueno, pues nos va a abrir quizás un camino ahí. Ojalá. Ojalá. Ujú. ¿Por qué, siendo la música clásica la música considerada culta, no la oímos muchísima gente? Pues porque desde la educación yo creo que no nos han enseñado del todo a conocerla, a comprenderla. Hay una frase que dice que solo amas lo que conoces y solo conoces lo que amas. Y creo que la música culta, música clásica, un poco indistintamente, música sinfónica a veces se le llama también, está un poco lejos de esto, está un poco lejos de nuestro conocimiento y por lo tanto de nuestro amor, ¿no? Eh, quizás se podría hacer algo más, ¿no? Desde la educación, no lo sé. Quizás se podría hacer algo más desde las leyes que implican esta educación, pero la verdad es lo que dices. La verdad es que cada vez más está habiendo una distancia, espero que retornable algún día, pero está habiendo una distancia bastante grande. Es decir, lo que te decía al principio, hay cantidad de gente que no la escuchamos habitualmente, que probablemente es que no sabemos escucharla, ¿no? ¿No crees que influye también de la manera, o mejor dicho, la manera en la que nos han enseñado música? Te lo digo porque yo en mi más tierna infancia y Hace tiempo ya de eso, ¿no? hace Sí. un tiempo ya, adolescencia, preadolescencia, tuve el infortunio de tener una profesora de música, bueno, yo y muchísimos niños y niñas de mi generación y de anteriores y de posteriores. Era una, bueno, en paz descanse, pero era la famosa aquí en nuestra localidad Madre Rivas, que realmente nos lo hizo muy difícil. Fíjate, Diego, que yo recuerdo estar en clase de música con la flauta, el instrumento por el que normalmente los escolares empiezan, ¿no? Y estar con miedo. Yo temblaba literalmente. Entonces te quiero decir que también influye mucho. ¿Tú te acuerdas de la Sí, Madre sí, sí, Rivas? sí. Me acuerdo, me acuerdo perfectamente de ella. Para mí se quedan grandes frases que dijo sobre mi persona, ¿no? ¿Nos puedes contar alguna? No, por supuesto que no. No, no sí, tenía una manera muy peculiar de dar clase y bueno, sin duda alguna, esta es una de las formas que más alejan a cualquiera de nosotros de Claro. cualquier sensibilización hacia cualquier tipo de, ya no digo la música clásica, sino cualquier tipo de música, una enseñanza que está rodeada con miedo, ¿no?
cuando la música culta es exactamente lo contrario. Si hay miedo, ya no hay música. Si hay miedo, ya no hay amor hacia esos sentimientos que demostraron nuestros compositores, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo, no sé si ahora existen ya ese tipo de tendencias educativas, pero está claro que no colaboraron en nada que nuestra generación tuviera, profesara un amor hacia la música clásica, pero en absoluto, vamos, Desde luego que no. ¿Te no. aprobaba? A mí no, a mí me suspendía. Te De hecho, me lo suspendía. dejó muy claro el primer día. Los que vayan al conservatorio, conmigo suspenderán. Y así fue. ¿Y se cumplía el vaticinio? Por lo menos prometía lo que... O sea, cumplía lo que prometía, ¿no? Es muy importante realmente quién te da la asignatura. Y claro, concretamente en una asignatura como la música, pues precisamente eso, ¿no? El enseñarte a amarla, a entenderla, a saber escucharla, oye, y a disfrutar de ella, que no es lo mismo tocar una flauta literalmente muerta de pánico que disfrutar aprendiendo, ¿no? Dejando fluir la música. Con lo cual, tú en líneas generales, Diego, eres crítico con el sistema educativo español en cuanto a Con la las políticas enseñanza. educativas en general. Me toca lidiar con ellas cada día, ¿no? Y eso que las escuelas de música estamos como en una parte de la educación general respecto a la educación musical. Pero no se me ocurre una manera peor de afrontar el acercamiento a la música culta o a la música normal, ¿no? Que no sea estar empecinado en tocar la carbonerita con la flauta. Es que no entiendo cuando estamos evitando eh, una educación como más natural. Por ejemplo, cantar. Cantar es fundamental, ¿no? Déjate la flauta y ponte a cantar, ¿no? Y también una relación con este tipo de música como muchísimo más amable, porque este tipo de obligaciones, bueno, vamos a escuchar ahora Beethoven, pero ¿qué Beethoven? Pero si no saben quién es, nada, si no saben qué instrumentos son. Un acercamiento muchísimo más gradual, más cariñoso, más paulatino, con una mejoría de las pocas horas que quedan para música, pero ¿qué más da que sean muchas o pocas si son todas así? Pues déjamelo en media hora, pero en media hora que estén establecidos los criterios educativos de forma legal por los profesionales de la música. Pero es que me parece tan evidente que la educación, sobre todo en los primeros cursos, tiene que ser un acercamiento a estar enamorado de las matemáticas, de la lengua, de la música, y parece que estamos poniendo solo palos en las ruedas y solo, no sé, yo creo que desde las escuelas de música tenemos una conciencia muy diferente de lo que tiene que ser eso. Y en muchos casos no lo conseguimos, ¿eh? Pero sí que más o menos ponemos los medios y tenemos la experiencia de hacerlo. Pero en la educación general, Pero lo enfocáis, yo creo, de otra manera, ¿no? Lo enfocáis como pasión y como vocación. Porque claro, en algo que al fin y al cabo es un arte para los sentidos, se puede decir, que no se enfoque desde ese disfrute, es que es un error garrafal. Si provoca un pero hay una rechazo, confusión de objetivos. Hay una confusión clarísima de objetivos. Porque un objetivo de la enseñanza básica hasta sexto de primaria podía ser, no va a decir amar, pero sí que va a decir conocer sustancialmente a claro. Schubert, por ejemplo. ¿Pero por qué no? ¿Pero por qué no? Vamos a ver, ¿no? Si también están dando a pequeña escala también historia del mundo, historia de España, historia de Europa, ¿por qué no van a dar historia de la música desde un punto de vista amable, ¿no? Que se puede hacer. Pero ¿por qué empecinado? Es como si en matemáticas el objetivo fuera hacer la declaración de la renta de tus padres. Pero es que a nadie se le ocurre eso, ¿no? Pero ¿por qué tienen que coger la flauta? Bueno, ahora el ukelele ha mejorado algo, pero como estoy convencido de que los que hacen las leyes, que no sé quién son, les da igual que sea un ukelele, una tuba o uno de estos instrumentos suizos que son así largos, ¿no? Es que les da igual, ¿no? Pues entonces, pues este año es el ukelele, el año que viene será la tuba. Vamos a comprar 500.000 de tubas para... Pero ¿no será? ¿No habrá otro tipo de objetivos que ayuden más a que en un futuro los ciudadanos seamos capaces de reconocer la música buena y no estemos escuchando música regular tirando a mala o a muy mala todo el día, ¿no? No es posible crear ciudadanos que tengan un mínimo criterio para diferenciar y para que ellos, motu propio, elijan una sintonía de radio en lugar de otra, ¿no? No sé. Y lo que has dicho me parece un apunte interesante, lo de la importancia de cantar. Tú, por ejemplo, le das Madre más mía. importancia en edad escolar a cantar, cante uno bien o cante uno mal, da igual, desafine o no, a tocar la flauta, un poco por obligación. Por supuesto, claro que Porque sí. al final la flauta se acaba convirtiendo en una obligación.
Pero vamos a ver, y en un objeto de examen. pero yo de mi cuadrilla de amigos, yo soy el único, prácticamente el único músico que hay, y a mí la flauta me cae regular, pero al resto de mis amigos es que la odian a muerte, es un instrumento del demonio. Este es el Es efecto un, secundario claro, es un instrumento que ocurre cantidad de ha veces. venido Claro. directamente en forma de volcán hecho por Satanás del demonio, y no lo quieren ni ver, ¿no? Porque claro, es que la repudian, porque se aprendieron de memoria las posiciones, lo hicieron como pudieron, sacarían un 5, ¿no? Más contentos que ni Los sé. afortunados que aprobaban. Claro, pero O que no pasaban terror. claro, llamar a esa asignatura música Ya. es Es un poco surrealista, ¿no? es que sería lo mismo, sería parecido a poner esas marcas quemadas en los animales a biología. Es que para mí es lo mismo, ¿no? Cuando cogen a los toros y las vacas y los queman poniéndoles el Al sello, hierro, el al sello de hierro, la ganadería, sí. eso para mí es a la biología lo que tocar la carbonerita con la flauta a la música. Lo mismo. Entonces, claro, como cuando yo de pequeño que nos llevaban al matadero y salíamos todos ahí, ¿no? Que hemos quedado marcados de por vida, ¿no? Pues si explicas la biología maltratando animales, ¿cómo vas a explicar la música maltratando un instrumento? ¿no? Es Totalmente. que es increíble. Desde luego. Vale, ¿se va a corregir esto? ¿Qué va? Hombre, si estamos así súper bien, ya está. ¿Para qué lo vas a corregir, hombre? Menos mal que en las escuelas conservatorios, como digo, tenéis una parte mucho más vocacional de, sí, yo digo la palabra amar porque de amor al arte que es la música y de inculcar ese disfrute, ¿no? De que aprendan, pero disfrutando, no que aprendan como martirizados y con, en fin. Es que juego con ventaja. Es que por supuesto que te voy a decir, menos mal que están las escuelas de música. Menos mal. Menos mal que están las escuelas Menos de mal. música. Y aún así, fíjate cómo estamos, pues si no estuvieran las escuelas de música, pues esto sería un solar desolado, sería a nivel cultural, musical. ¿no? Y además válida esta apreciación para cualquier localidad, para cualquier comunidad Y autónoma. para cualquier tipo de arte. Para Pregúntale a un cualquiera, pintor, en pregúntale a general. un escultor, pregúntale a la gente del cine de Tudela. ¿Qué cine se está viendo? Pregúntales. Estamos creando en el conjunto de la sociedad, digo, aberraciones intelectuales. Pero que yo no me las tiro de nada. Como Pero que por ejemplo, es que no hay que verlo. Pues, por ejemplo, creo que hablábamos fuera de micrófono tú y yo de la película de Almodóvar, Torrente. Torrente me encanta. ¿Cómo no me va a encantar? Pero yo Torrente me lo tomo como lo que es, un chiste. Entonces me lo tomo como un chiste. Pero no puedo hacer del chiste el objeto de culto de la literatura, en este caso, o del cine. No. Vale, Torrente está súper bien, es un chiste, hay que ir a verla, por supuesto que hay que ir a verla, y también habrá que ver otro tipo de cine, ¿no? O habrá que ver valor sentimental, o yo qué sé, habrá que ver otro tipo de cine y poner cada cosa en su contexto. Yo no digo que se prohíba, hombre, por supuesto que no, pero sí saber identificar qué es cada cosa. claro, Y eso solo se puede conseguir desde la educación, solo. Porque si no educas, la gente va a ir a Torrente, que me parece súper bien, yo he ido a Torrente, o sea, súper bien me parece que vaya a Torrente, pero se va a quedar ahí. El límite del cine es Torrente. Y eso es una catástrofe cultural de primer orden. Ya no te hablo de música, es que de música ni te hablo, claro. Porque por lo menos Santiago Segura es cineasta, por lo menos. Pero es que tú ahora coges la música que se escucha en el momento y es que no hay ningún músico que la haga, o prácticamente ninguno. hablando de los grandes genios de la He venido música... aquí de intelectual pureta, aquí, ¿no? Que no. No, para nada. Y además, en cualquier caso, das tu opinión. Es tu Sí, opinión. sí. Hablando de los grandes genios de la música, de su vida y milagros de vidas que podemos decir a veces no convencionales, ¿no? Claroscuros. Bueno, que en realidad como toda vida hay. En la tuya también habrá luces y sombras, supongo, ¿no? También. Lamentablemente, sí. ¿Cómo puede un genio de la música como Beethoven crear siendo sordo? ¿Cómo hacía? No tengo ni idea. No lo sé. Sé lo que él hacía, pero no. A ver, si yo oyendo, no me puedo ni imaginar cómo hacía esa música. Yo oyendo, siendo sordo, me parece ya algo inaudito, nunca mejor dicho, ¿no? A ver, lo que él utilizaba son técnicas. Al final, la música son ondas, y las ondas se pueden recoger por canales auditivos y también por otro tipo de canales. Por ejemplo, él utilizaba unas maderas que ponía entre el piano en la boca y recogía la vibración en los propios dientes, ¿no? Hay que decir también que, bueno, yo de esto no sé mucho, pero el oído interno sí que lo tenía bien. Entonces, que más o menos oía entre muchísimas comillas, ¿no?
también posando los dedos en el piano, recogiendo las vibraciones, etcétera, etcétera. O sea, que había técnicas que no solo Beethoven aplicaba. Por ejemplo, Evelyn Glennie, que es una percusionista de primer orden mundial actual, es sorda también, creo que desde los 7 o los 8 años, y también toca descalza en suelos de madera, porque necesita recoger las vibraciones. Y a través de ahí, pues, recoge disonancias, consonancias, bueno, todo este tipo de los fuertes, los pianos. Entonces, Beethoven sí que utilizaba técnicas, pero, vale, esas técnicas, ¿qué porcentaje le podían dar de música? Pues realmente escaso, porque él lo tenía absolutamente todo en la cabeza. Y la cuestión es que cuantos más problemas vitales tenía, y como era una sordera progresiva, cuanto más sordo estaba y cuando se quedó completamente sordo, su música increíblemente se volvió más brillante que nunca, ¿no? Y a mí me resulta increíble ya componer con todos los sentidos, ¿no? Pues si aún encima te quitan sentidos, pues mucho peor. Él de sí mismo, él pensaba que efectivamente le habían como una especie de, había sufrido una mutilación del oído que para un músico es fundamental, ¿no? Claro. Entonces él estaba un poco bastante Y quejoso. afectada, se refleja en su obra porque tenía que afectarle muchísimo al estado de ánimo. De hecho, tiene fama de haber sido especialmente complejo, difícil el carácter, ¿no? Claro, lo que tiene el romanticismo, que no tienen, por ejemplo, el estilo anterior, es que las cosas que les pasan en la vida de los compositores aparecen reflejadas en las obras, ¿no? Algo así como que tu biografía se puede entender escuchando las obras en orden cronológico. Bueno, y en Beethoven parece ser que de una manera clara su tercera sinfonía está ya como muy nerviosa, y parece ser que ahí la sordera estaba ya más que incipiente, sino que estaba ya bastante desarrollada. Además, mira, yo no sabía que era Mm. progresiva. Sí, sí. Sí, todo debió empezar con que las campanas que tenía cerca de casa cada vez las escuchaba más lejos, ¿no? Estando él en el mismo sitio. Y en la quinta sinfonía parece que ya estaba prácticamente sordo, y desde luego la novena, que es nuestra sinfonía de referencia, estaba completamente sordo. Todo eso, de algún modo, o de muchos modos, sí que se puede apreciar en su música. Alguna vez hablando contigo del tema Beethoven me has comentado que quizás no es la persona a la que hubieras elegido para tener de amigo, para irte de cena, que era, pues como digo, una personalidad muy difícil, ¿no? O eso se dice. Sí, es realmente complicada, ¿no? Yo tengo una frase bueno, que me gusta, no es porque sea mía, pero me gusta bastante porque creo que es bastante representativa, y es que Beethoven amaba a la humanidad, pero despreciaba a cada uno de los seres humanos. Y eso, que puede parecer una paradoja, no lo es tanto, porque sí que él amaba el concepto de humanidad en sí mismo, ¿no? Pero cuando abría la humanidad y veía seres humanos, entonces no, entonces los despreciaba, despreciaba a los vieneses, a los franceses, a los españoles y, yo qué sé, a los afganos, en el curioso e hipotético caso de que hubiera conocido alguno, ¿no? A todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto le da igual que fuera noble, el emperador, que fuera quien fuera, él a todo el mundo despreciaba por igual, ¿no? Incluso de su propia familia. Y casi lo peor, que incluso consigo mismo tenía un ego superlativo, pero también a veces no se trataba demasiado bien a sí mismo. Pasando a Mozart, Ah, tengo entendido que Mozart tenía cierta querencia por la escatología y que intercambiaba con algún familiar. Cuéntanos un poco esa historia. Tiene un canon. sí, un canon, sí. Si te Un canon maravilloso. maravilloso. Sí, Si sí. te arrancas aquí a decirlo, titulado. Sí, bésame el culo. Sí, sí, sí. Y luego sigue con esas lindetas, el canon, en la letra, ¿no? La letra no es poesía fina, que digamos, ¿no? Bueno, dos cosas. Primero, Mozart, como todo el mundo sabe, fue un niño prodigio, y parece que hay una ley en donde cuando de niño te comportas como un adulto, de adulto vas a acabar comportándote como un niño, y eso es lo que le pasa a él, ¿no? Y entonces son famosas las cartas que se enviaba con su prima, donde el tema casi único de conversación era ese tipo de cuestiones La escatológicas, escatología. pero a más no poder, El vamos. otro día lo busqué y no recuerdo si en la Wikipedia, en el chat GPT, bueno, no me acuerdo, el caso es que tenía especial carencia por eso, y concretamente ponía la frase, le encantaba hablar de caca, pis, culo, tal cual, Mozart.
nada más y nada menos que Mozart. Sí, y se debía morir de la risa, no solo con su prima, parece ser que con sus padres también. Hay que decir también que era un humor que estaba como muy de moda en la Viena del momento. O sea que igual no es un patrimonio exclusivo de nuestro compositor, pero aún así este se llevaba la palma. Antes has dicho, bueno, no sé si nos iríamos a tomar un café con Beethoven. No lo sé, con Mozart, uno no, nos iríamos toda la tarde por ahí con él, ¿no? Debía ser una persona hiper divertida, que le encantaba pues bailar, el billar, salir, bueno, así le fue también, ¿no? Y entonces, bueno, este humor entra en este contexto, ¿no? De alguien bastante divertido, ¿no? Que era muy sociable, que le gustaba, como te digo, pues mucho salir con mucha gente, y en este contexto, este humor era del gusto de la Viena del momento, no solo de nuestro compositor, sino de la Viena de finales del siglo XVIII. Tenía una personalidad entonces como más uniforme, digamos, como más un carácter alegre, Sí, o había algún tipo de contradicción en él. lo increíble es que tenía una vida absolutamente disoluta. De hecho, ganaba muchísimo dinero y a pesar de eso, las últimas cartas que él tiene que están registradas dan mucha lástima porque no hace otra cosa que pedir dinero, ¿no? A pesar de que él ganaba muchísimo dinero, pero lo dilapidaba, lo despilfarraba en cualquier tipo de cosas, en comprarse caballos, casas que no podía pagar. Decían que tenía un vestuario mejor que el propio emperador y luego no quería vender. O sea, él lo tenía y era capaz de pedir dinero, pero no se quería desprender de nada de eso, ¿no? Entonces, como dijo aquel, tenía una vida por encima de sus posibilidades de manera clara, ¿no? Y esta vida absolutamente desquiciada y disoluta entra en conflicto y en una contradicción sorprendente con su obra, que su obra es equilibrada, cristalina, fértil, eh, simétrica, Por tanto, no se proporcional. refleja, ¿no? No, Esta parte, así como en Beethoven se refleja, claro, en Mozart no se refleja. claro, porque hemos dicho que en Beethoven su biografía tiene que entrar, como es romanticismo, su biografía entra sí o sí o sí dentro de su música. En Mozart no. En Mozart no encontramos rasgos biográficos en su música. De hecho, los compositores de la época como Haydn o Mozart o Gluck o Clementi tienen maneras de hacer muy parecidas, aunque tengan biografías completamente diferentes. Sin embargo, en el romanticismo no. Escuchamos Beethoven y decimos Beethoven, Chopin, Schumann, Berlioz. O sea, identificamos, ¿no? En el cine, la película Mozart, Amadeus. Amadeus, que fue además bastante vista, bastante... Ujú. Sí, se oyó hablar bastante de esta película, ¿no? Creo que tuvo bastantes espectadores. ¿Hasta qué punto reflejaba de verdad la vida o era ficción? Pues yo estando en primero de BUP, a mí se me dijo, una persona que ha salido aquí en esta conversación, Nuestra profesora de sí, pues que música. era que no fuéramos a verla porque era todo mentira y habían hecho una caricatura de nuestro compositor que nosotros apenas conocíamos. Yo por mucho que fuera a la escuela de música, no sé, sí, de oídas, pero tampoco sabías mucho, ¿no? ¿Y Entonces era ficción? nos lo pintó como que Milos Forman, que es el director, Sí. había hecho una versión demoníaca de un ángel, que era Mozart, y había hecho una versión demoníaca de este personaje nuestro y cómo podía ser, y que por supuesto estaba completamente prohibido que fuéramos a verla. Cualquiera que me conoce sabe que lo primero que hice al salir de clase fue ir a verla, ¿no? Y me encantó, me parece una película que es una obra maestra más allá del contenido, es una obra maestra. No habrá muchas como ella. También le dieron Oscars hasta aburrir, normal, ¿no? Y yo cada vez que la veo, que la veo muchas veces, también porque en clase la vemos cada año, es que las mentiras se me están quedando ya arrinconadas, ¿no? Es que cada vez me doy cuenta de que prácticamente todo lo que se dice en la película es verdad, exceptuando el motor de Salieri, el veneno, no sé qué, que eso es Pero bueno, está cinematográfico. bien documentada. Sí, 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 sí. La personalidad de él está completísima. O sea, esa capacidad infantil que tenía de contagio, eso está completamente reflejado. Incluso, pues, no sé, el pelo pelirrojo, yo qué sé, la estatura que era más bien bajo, todo eso está bastante bien conseguido. Niño Insisto, prodigio desde los 4 años, ¿no? sí, una barbaridad. Una barbaridad. Una barbaridad que es que no te digo ya que es impropio de un niño de 4 años, también te digo que es impropio de un hombre de 40 o de una mujer de 60. Desde Es los que 4 componer años así. ya representaba alguna actuación. Sí, su padre lo llevaba como de mono de ferias, no es una exageración. Esta frase ni siquiera es mía, esto se decía incluso en la época, ¿no? Lo llevaba como de mono de ferias a las diferentes cortes de Europa porque debía ser algo increíble, debía ser como con... Porque es que no encima
Vale, tenía 4 años, pero es que encima siempre fue mucho más pequeño de lo que tenía que ser, de adulto también, con lo cual parecería que tenía 2, ¿no? Entonces tocaba con una maestría increíble el piano, la viola, el violín, pero no solo eso, sino que improvisaba, le daban notas al azar y él improvisaba una sonata entera, y estoy hablando con 4 años, ¿no? Eh, Creo que ya sabía varios idiomas a esa edad, entonces debía tener un coeficiente intelectual, sobre todo vinculado con el mundo de la creación y del arte, nunca visto, no, nunca visto, y igual ni se ve nunca más. ¿Qué otro gran genio de la música hay que tiene alguna anécdota digna de ser narrada aquí o alguna vida fuera de lo convencional? A mí me gustó mucho la vida de Berlioz, mucho, 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 mucho. En cierto modo me veo un poco reflejado también, ¿no? Porque era una persona muy pasional también, bueno, que se tomaba todo como muy en serio, ¿no? Y entonces, claro, estamos en una época absolutamente romántica, romántica con mayúscula, ¿no? Y entramos en los términos de que el amor solo se entiende si no es correspondido. Cuando es correspondido ya pasamos a otra cosa, ¿no? Casi el modelo último del romanticismo es Don Quijote, porque ya se encargó Don Quijote de buscarse un amor que jamás podía ser correspondido porque ya era una quimera que se la inventó él, ¿no? Vale, pues eso es, ¿no? Entonces Berlioz se enamoró perdidamente de una actriz escocesa o irlandesa, no recuerdo, que se llamaba Harriet Smithson, y bueno, Harriet, bueno, estuvo, yo creo que como Don Quijote se tiraba por las montañas de amor y estuvo completamente enamorado sin conocerla, porque simplemente la vio actuar y ya está, ¿no? Y bueno, al final Harriet le hizo una sinfonía entera que se llama la Sinfonía Fantástica. Harriet fue a verla, Harriet se reconoció ella misma en la Sinfonía Fantástica, entonces accedió a casarse con Berlioz, y en el momento que se casaron, pues Berlioz dejó de tener todo el interés que tenía en Harriet hasta que pasó a Maggie Recio, que se llamaba, que pasó exactamente lo mismo, etcétera. Entonces que tuvo una vida como buen romántico, lleno de amores y desamores, sobre todo los desamores coincidiendo cuando era correspondido, ¿no? Entonces, como buen romántico, sus amores estuvieron siempre, siempre vinculados al rechazo. El otro día leí también, preparando precisamente esta entrevista contigo, de Haydn, no sé si lo digo bien, que ocurrió algo en su entierro. Sí, que lo enterraron sin cabeza, ¿no? Algo así O lo leí, enterraron con cabeza y luego se la porque llevaron o parece algo que así, unos ¿no? científicos, como es una historia un poco así, querían investigar o algo en su cerebro, algo Está como parecido. muy de moda coger el cráneo de los genios y hacer como mediciones, Sí, intentar buscar algo así dónde era. estaba el recoveco, dónde estaba la genialidad, ¿no? Y entonces a Haydn se le llevaron la cabeza, al pobre Haydn, se la llevaron la cabeza, y creo que al final le pusieron otra de otro, ¿no? Haciendo una especie de Frankenstein, y luego ya le recompusieron, no hace mucho tiempo, le recompusieron, ya le sacaron la cabeza que no era suya, le pusieron la suya. Entonces que así como en vida no tuvo una vida demasiado ajetreada, en muerte, por lo visto, La tuvo, tuvo. sí, tuvo todos los movimientos que no tuvo en vida los tuvo en muerte, sí. ¿Y hay algún músico que tuviera también una profesión a la par que la de músico? ¿Algún otro tipo de profesión tenían? Bueno, la profesión de músico siempre ha estado muy vinculada al concepto de artesanía, ¿no? Al final formaban parte de una corte. Se dice que Bach al principio incluso hacía las labores del hogar, o sea, no solo era músico, sino de muy joven, cuando con 18 años también hacía otro tipo de labores, porque pertenecía un poco a la corte de sirvientes, ¿no? Esto cambió a partir de la Revolución Francesa, sobre todo con Beethoven, que Beethoven, ya te digo yo, que no hacía camas de nadie, ¿no? Pero siempre ha estado como muy vinculada a otro tipo de cosas. Más que otros oficios, más que otras ocupaciones de músicos, que igual ahora es cuando se pueden dar, ahora en la actualidad, ¿no? Los grandes compositores sí que estaban vinculados a una sensación de artesanía, es decir, al final el padre de Bach era músico, el abuelo también, el bisabuelo también, los hijos también, los nietos también. Era un concepto. Toda la familia. Claro, como cuando vamos por la calle de Herrerías, que ya entendemos que el padre era herrero y el hijo también, ¿no? Pues unido a ese concepto, ¿no? Entonces no es que tuvieran otro tipo de ocupaciones, sino que estaban muy vinculados al concepto de gremio, de ese tipo de Y cosas. algo de tema ya, digamos, de grandes pasiones amorosas, eróticas, etcétera, algo habrá también ahí, ¿no? Bueno, igual lo más heavy de todo esto es Gesualdo, que nada, No es tan conocido. no es conocido, A mí ¿no? no me suena. No. Además es un compositor que
que experimenta mucho, y no precisamente por lo que voy a decir ahora, pero experimenta música y sí que es reconocido por las transiciones que tiene cromáticas, bueno, que hace experimentos que tardarán luego 400 años en desarrollarse, ¿no? Entonces, que tiene la cabeza como muy en el futuro, a pesar de que sea al final del siglo XVI. Bueno, simplemente que llegó antes de lo debido a casa. Un día llegó a casa antes de lo debido y por lo que sea, pues encontró a su mujer con el amante de esta y pues ya está, pues La cosa asesinó, acabó en tragedia. sí, hay una tragedia, asesinó a los dos, por lo que dicen las crónicas, con una saña y una mala intención desmesurada, ¿no? Como era noble, pues no tuvo prisión ni ningún tipo Es de decir, pena. hay un asesino también Hay un en la historia asesino, de la música, tenemos un asesino, sí. en un genio de la historia de la Sí, sí, música. tuvo que escapar, pero bueno, al final acabó su vida recluido, pero recluido como un noble en un castillo, no sé qué, ¿no? Sí, sí, hay... No fue ni encarcelado ni nada. No, 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 no. ¿Y no. Tchaikovsky? ¿Qué nos cuentas? Porque tengo entendido también que era homosexual, Claro, al final los compositores no dejan, que en la evidentemente. Rusia de aquella época, Claro, los compositores evidentemente no dejan de ser personas y Tchaikovsky tenía exactamente los mismos problemas que tenía eh, cualquier homosexual en la Rusia del momento. Yo si, creo que to- incluso hoy en día los pueden llegar a tener, ¿no? si todavía hoy en día hay Claro, discriminación, claro, claro. imaginemos en la Rusia de aquella época, ¿no? Claro, claro, claro. Entonces, chicos, que entiendo que sería uno más quizás por su fama y por el conocimiento que se tenía de su profesión y bueno, al final por lo famoso que era, entiendo que la repercusión sería mayor. En su círculo íntimo no habría muchas dudas Porque en de... el círculo artístico normalmente dicen que hay como mayor, ¿cómo te diría? Apertura en círculos artísticos, ¿no? Tradicionalmente ha habido mentes, digamos, más flexibles, abiertas, pero a nivel social, supongo que pasó lo suyo. Tuvo que ser trágico. De hecho, incluso llegó a esforzarse tanto que llegó a casarse con una mujer, pero que duró días o semanas. O sea, no duró, evidentemente, ¿cómo puede durar eso? Duró prácticamente nada. Y también, como pasa con Beethoven, su música, no sé en qué términos, porque es muy difícil decir, pues, si un do es una cosa o un re, eso no se puede. Pero sí que es verdad que destila un sentimiento y una tragedia y un dolor que tiene mucho que ver con la tragedia y el dolor que él sufrió por esta, bueno, no sé si autonegación, pero por lo menos la negación social de su orientación sexual. Y eso necesariamente tuvo que ser extremadamente doloroso para él. Muy difícil. ¿Tú Sí. crees, Diego, que salvo una excepción que creo que has dicho que es Mozart, en la mayoría influye su vida personal o tragedias, amores, desamores, escarnios públicos, sociales, etcétera, eh, condiciones físicas en su obra? ¿Influye Esa en es la una buena mayoría? pregunta. Depende mucho de los estilos, depende mucho de dónde caigas, porque, por ejemplo, hemos hablado si hablamos del Renacimiento o del clasicismo, es verdad que por mucha biografía muy curiosa o muy tentadora que tengas, no acaba de traspasar a tu obra, o sea, es realmente complicado. Por ejemplo, la muerte de Mozart dicen que hay una sonata que parece ser, pero en Beethoven no parece nada, en Beethoven es esto, ¿no? Está claro, ¿no? O en Berlioz, que decíamos antes, o en Schumann, o en Mendelssohn. Es que está claro que es esto. Chopin, todas las obras patéticas que tiene son con rupturas amorosas. O sea, la biografía entra descarnadamente en la música. Hay estilos que no. Más allá de esto, más allá de esta obviedad, todos los grandes compositores, como todos los grandes escritores o todos los grandes cineastas del mundo, eh, son mentes muy preclaras. Son mentes muy complicadas. Y la creación a veces es un sistema de escape y otras veces no, otras veces están metidos en ese mundo de que no saben muy bien cómo salir. Entonces, dentro de que cada uno es hijo de su época y de su estilo, todos yo creo que tienen algo en común. Es que son gente extremadamente inteligente y extremadamente creadora. Y esa mezcla es fatal. Esa mezcla te aboca directamente a la infelicidad directamente. Y yo me atrevería a decir que, por lo general, si vamos igual a Haydn o que era muy gracioso y no sé qué, o cosas así, o el propio Mozart, llegado en momentos, no han sido gente especialmente feliz y han tenido siempre luchas psicológicas internas propias Mm. con sus, bueno,
con sus jefes, por decirlo así. Bach acabó en la cárcel, por ejemplo, porque no estaba de acuerdo con la persona que le mandaba, ¿no? Entonces, han sido gente muy problemática, no solo para la gente que los rodeaba, que desde luego, sino para ellos mismos también, ¿no? Y es que no hay otra manera. Pues no sé, me gustaría hacer un podcast mañana. Cogemos directores de cine de renombre mundial y seguramente, joder, pues si vamos a Kubrick, a Polanski, pues es que pasa cosas muy parecidas. Si tú lees sus biografías y dices, pero esta gente está como oída, ¿no? No sé, como subyugada, ¿no? Vale, pues en los grandes compositores pasa lo mismo, pero casi más todavía, ¿no? Si te pregunto, que me imagino que Qué para largo, ti... ¿verdad? No te ¿No? Eso preocupes. Si para ti perdón, quiero decir, si te pregunto, cosa que me imagino que para ti es difícil, elegir entre un gran compositor, ¿cuál es tu favorito? ¿Qué nos dices? Yo creo que todos mis compañeros y compañeras te responderían Juan Sebastián Bach. Y yo también. Para las personas, incluida yo, que llevo toda mi vida escuchando rock, heavy, Iron Maiden, me declaro muy fan desde la adolescencia. Si te pregunto, ¿qué obra, qué compositor o qué obra nos recomiendas para empezar a acercarnos a la música clásica? Creo que voy a decir Mozart y creo que voy a decir La flauta mágica. Porque tiene un componente extramusical, es un cuento, es una historia, es una ópera, una especie de ópera. Es muy reconocible. Como todas las grandes obras maestras, tiene muchas capas. Te puedes quedar en una capa, un cuento de niños, y te puedes quedar en una capa muy, muy trascendente también, relacionada con la masonería, con la ética, etcétera, etcétera. Y la música es sencillamente sublime. Entonces, me parece una bonita forma de empezar, eso sí, de manera obligatoria, o por lo menos recomendada, la traducción, para saber lo que están diciendo, ¿no? Si nosotros ahora mañana fuéramos a ver la flauta mágica en España, te pondrían la traducción simultánea, lógicamente, para que sepan lo que están diciendo. Me parece una forma muy bonita de comenzar a escuchar música clásica. Yo, fíjate, siendo no oyente y mucho menos de manera habitual de música clásica, me atrapa cuando oigo las 4 estaciones de Vivaldi. ¡Qué maravilla! Ahí sí que me atrapa. Muy bien. Y me quedo ahí prendada. Muy bien. A mí también, ¿eh? A mí también. Me Sí. imagino. Me parecería raro lo contrario. Te voy a hacer, Diego, una especie de test. Disparando rápido, pregunta-respuesta. A ver qué nos puedes contar. Primero, ¿qué música elegirías para conducir? Bueno, si yo pienso en conducir, pienso inevitablemente en Íñigo Pirfano. Íñigo es un director de orquesta español, ¿no? Que actualmente está en Colombia. Bueno, yo creo que va y viene. Bueno, está por ahí, pululando, ¿no? Y tiene también libros de divulgación. ¿Lo conoces? Yo lo conozco personalmente y me cae súper bien, ¿no? Estuve en Tudela presentando un libro, también estuve tocando la Quinta Sinfonía y el concierto número 5 de Beethoven en el Gazambide con una orquesta de Madrid. Y me cae realmente bien. Y entonces él tiene un libro que se llama Inteligencia Musical, que está muy bien porque es destinar un poco las cosas que nos pasan en la vida, cómo solucionarlo con música, ¿no? Entonces está súper bien. Vale, pues entonces siempre me acuerdo de él en el tráfico porque dice, bueno, si alguna vez estás en el coche en un atasco o conduciendo muy lento porque hay mucha circulación, tienes que parar un poco, tienes que parar y ponerte el segundo movimiento del concierto para arpa y flauta de Mozart. Entonces, el atasco es el mismo, pero tu forma de verlo cambia. Es más, según él, dice, ojalá este atasco dure mucho más para escuchar Para más, ¿no? disfrutar de esa música. Entonces, claro, es como que, aunque los inconvenientes vitales no cambian, lo que sí puede cambiar es tu modo de afrontarlos o de Bueno, enfocarlos, se lo ¿no? recomienda. Desde luego no conozco, pero por algo será. Vale, entonces, a partir de ahora, os invito a que cuando estéis en un atasco, os pongáis ese segundo movimiento del concierto para arpa y flauta de Wolfgang Amadeus Mozart. Vale. Una música para cocinar. Un domingo tranquilo, por ejemplo.
aquí ya me tengo que escapar de la música culta y me voy a mi cantante de referencia, que es Joaquín Sabina. Me da igual cualquiera, porque para mí la cocina requiere bastante precisión y concentración, ¿no? No habla muy bien de mi cocina, habla muy mal, porque soy tan torpe que necesito estar concentrado, ¿no? Y entonces, bueno, Joaquín Sabina siempre es una de las grandes soluciones para cualquier tipo de problema. Una música para el amor. Bueno, voy a distinguir dos también. Para amar, voy a elegir La Califa, que es una composición de Ennio Morricone, que es una banda sonora como casi todo lo que hace Morricone, que Maravilloso compositor de bandas sonoras, ¿no? sí, Cinematográficas, sí, más de una tiene, sí, muy conocida. sí. Y entonces, para mí esta obra representa mucho y para mí es la representación pura del amor. Y si el amor estuviera, bueno, personificado, yo creo que la banda sonora sería La Califa. Y luego si tengo que buscar una música para olvidar el amor, yo creo que no existe. No existe. No hay ninguna música que me haga olvidar el amor. No existe una música destructora. Una música te puede recrear, recordar, ¿no? Pero no existe como destrucción. Yo, por lo menos en mi caso, no la tengo. Entonces, para incentivar, para alimentar el amor, La Califa, y para desalentar el amor, ninguna. Ninguna. Eso es, que al contrario, yo creo que te lo hacen presente. Claro. Y te dan nostalgia, te aumentan ese recuerdo. O incluso te hacen enamorarte. ¿Y una música para volverte a levantar? Bueno, yo ahí me voy a tirar hacia lo tuyo, un poco al rock, y voy a decir extremo duro. Da extremo duro, mira. Sí. ¿Alguna canción concretamente? Es que yo creo que si digo una, tiene relación con la pregunta anterior, entonces voy a decir cualquiera de extremo duro me gusta. Vale, perfecto. Yo me sigo quedando con Iron Maiden, de toda la Vale. vida. Un artista que nunca falla. El mundo del jazz es bastante fiable, tanto en las grabaciones como en directo. Entonces, voy a elegir uno de los grandes de la historia y voy a decir John Coltrane. Recuerdo a John Coltrane perfectamente cuando estaba estudiando la carrera en Salamanca, cómo me acompañaba en muchos de mis estudios también, las baladas maravillosas. Entonces John Coltrane tiene una afectación directa en mi propia biografía y también desde luego en la maquinaria musical que yo puedo tener en la cabeza. Siempre toca con una precisión absoluta y siempre, no sé, siempre me atrae tanto el mundo del jazz y en concreto John Coltrane, que John Coltrane. Una canción que te define. Mira, voy a decir More Than Words, de Extreme. Sí, la conozco. Es ultra archiconocida. Desde hace muchos años ya, Sí, ¿no? sí. Sí, Y muy además, buena. es para todos los aficionados a la guitarra, es el Sí. objetivo de tocar, ¿no? Este tema. Y lo voy a decir por la propia traducción del título, porque ya sé que es una frase un poco romántica la que voy a decir, pero creo mucho en ella. Yo creo que la música empieza a funcionar realmente donde las palabras o el lenguaje ya no alcanza. Vale, podría decir perfectamente que la música son más que palabras, aparte que es una canción absolutamente maravillosa, que es Muy bonita. hiper reconocible simplemente con la guitarra, ¿no? Con el ritmo de la guitarra ya es reconocible, a pesar de tener una esencia propia. El contenido mismo, estas más que palabras, creo que tienen mucho que ver con lo que es la música. ¿Hay algún tema que te da vergüenza reconocer que te gusta? ¿Alguna canción, alguna melodía? Yo aquí he venido a jugar y... Juega, Diego. Sí. Sin duda alguna, ¿Cuál? sin duda alguna, Como una ola de Rocío Jurado. La mejor canción que se ha escrito en la historia de la humanidad. Te gusta, ¿eh? Joder, que sí me gusta. La de Como una ola, vamos, es que eso habría que cerrar todas las radios y todos los conservatorios y ponerla en bucle constantemente.
Habría que ¿La poner, tarareas alguna habría vez? que poner, ¿Eres capaz de tararearla, pero, cantarla? pero vamos, no, no. Habría que poner altavoces en toda la ciudad y desde el punto de la mañana, desde las 7 de la mañana, poner a Rocío Jurado ahí, ¿Qué te gusta ese concretamente vozarrón. de, qué sé yo, la pasión, la voz? O sea, es que es una voz increíble, ¿eh? Es una voz increíble. Sí, me gusta todo esta canción, pero lo negaré siempre. ¿Vale? Vale, Yo diré que me gusta Bach y estas cosas. esta conversación nunca ha tenido Nunca he lugar. tenido. No. ¿Hay alguna música, no te voy a decir que odies, pero quizás que te produzca aborrecimiento? No, que odio. No, se puede decir tranquilamente. ¿Cuál? Pues todo lo que tiene que ver con la música tecno, reggaetón, bacalao. Bueno, Perreo. bacalao yo creo que es una palabra que ya no existe, ¿no? No sé. El perreo, me salen todas las urticarias del mundo. De hecho, te voy a proponer un título para esta entrevista que es Juan Sebastián Bach no perrea. ¿Vale? ¿Vale? Me Eh, parece perfecto título. sí, no perrea Juan Tomo Sebastián nota. Bach. Entonces, todo lo que tenga que ver con eso me produce urticaria crónica. Me- te lo juro, me desconsuela el Hemos alma. dicho reggaetón, Los, tecno, bacalao. los electrones se van Bueno, de los protones, o yo, sea, es una cosa que no puedo, de verdad, no puedo. vale, Mm. queda claro. Yo, en fin, bueno, no, que nos perdonen los amantes del reggaetón, A, tecno, a mí, bacalao. a mí no hace falta que me Ah, perdonen. vale, Eso. bueno, bien. ¿Tienes algún placer musical culpable? Mira, siempre que escucho la palabra culpable me acuerdo de un concierto de Aute que vi en Tudela, ya muy mayor, él y yo, los dos, ¿no? Pero él sobre todo. Y hacía comentarios bastante ruinosos entre canción y canción. Y dije, oye, este hombre, ¿no? Qué mal está envejeciendo. Vale, pues me voy a quedar con Luis Eduardo Aute en recuerdo de aquel concierto de Tudela y de más cosas que me quedo para mí, que no voy a explicar. De ¿Vale? acuerdo. Como no hace falta que nos desveles todo, 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 ahí las dejas para ti. ¿Hay alguna música que esté infravalorada? Pues no sé si música. Voy a decir un compositor que mis compañeros van a decir como que está infravalorado. No entre nuestra profesión, desde luego no. Pero igual fuera sí, que es bastante desconocido. Y voy a decir Claudio Monteverdi. Monteverdi. Monteverdi, yo creo que lo que más suena de eso son las dos últimas sílabas, que es Verdi. Verdi no es Claudio Monteverdi. Claudio Monteverdi es un autor, por ejemplo, que en 1607 estrena Orfeo, que todavía está más de 400 años después en las carteleras de todos los teatros del mundo, ¿no? Y Claudio Monteverdi hace una cosa que no es baladí, y es que crea nuestro sistema de emociones respecto a la música. Si nosotros, en la mayoría de los casos, sentimos unas cosas u otras, mm, no sé si fundamentalmente, pero en gran medida es debido a Claudio Monteverdi. Reivindico su figura, reivindico como padre de todos los compositores que hemos visto, aunque ellos no lo supieran, ¿no? Y ahora, por supuestísimo, está, no digo que está de moda, pero bueno, se está poniendo y reponiendo en muchos sitios. Y bueno, igual no es del todo conocido para el resto de la gente, nuestra profesión sí, pero bueno, no está lo suficientemente valorado por la generalidad. Imagínate, Diego, que tu vida fuera una película. ¿Qué canción o qué música aparecería en los créditos finales? Yo aquí tampoco tengo ninguna duda, ninguna. Te voy a decir una que me ha acompañado en en todos los momentos en que yo he sido de algún modo protagonista. Y es My Way. Y además My Way Frank Sinatra. de Sinatra, no otra, sino tiene que ser la de La de Sinatra. Sinatra. Y aquí te hablo de todo. Te hablo de la música, te hablo de los giros melódicos, del acompañamiento, de la armonía, te hablo de una estructura musical increíble y sobre todo y ante todo del contenido de la canción, de lo que dice la canción. Y la verdad es que yo creo que me define bastante bien y creo que sería, yo creo, si, si queda alguien que me conoce en el día de mi funeral, yo creo que, aunque sea una persona que acuda al mismo, llevará
un cassette de estos de las gasolineras de antes, ¿no? De estos llevará, le dará el play, no funcionará, tendrán que ir a por otro, porque espero que mi funeral sea así, como muy chabacano, ¿no? Vale. Y sonará Con un punto friki, sonará mal My Way, de esto pero que suene. sacamos el boli a la cinta y hacemos así, ¿no? Vale, pues La cassette. yo creo que sin duda alguna sonará My Way, porque es verdad que en cierto modo casi todo lo que he hecho en mi vida lo he hecho a mi modo, ¿no? Vale. Mm. Por cierto, Diego, también hay mujeres genios de la música, ¿no? Claro, Por ejemplo, como no podía ser de otra forma. Esta respuesta requiere un momento, porque tenemos Clara Schumann, Fanny Mendelssohn, Alma Mahler, Nanner Mozart, y cualquiera dice, pero si esos apellidos se corresponden a grandes compositores, ¿no? A más humanos. trabajaban, publicaban con el apellido del marido, que era bastante frecuente, Claro, ¿no? ese es el tema. Para poder Ese es el tema, hacerlo. que en gran parte las compositoras de... Hay maravillosas excepciones, que ahora diré alguna, pero tanto en el barroco como en el siglo XVIII como en el siglo XIX estaban o bien eran mujeres o bien hermanas de grandes compositores, incluso lo que dices, algunas llegaban a componer con el nombre del marido o del hermano, ¿no? ¿Cuál es alguna excepción? Vale, hay una excepción medieval, ¿no? Que es increíble, que es Hildegarda, se llama, von Bingen, ¿no? Que esta mujer, bueno, era de todo, era compositora, era una especie de pitonisa también, autora de teatro, era una cosa increíble, y esta no requiere, era monja, no requiere ni ningún marido ni ningún hermano para ser reconocida y reconocible en la historia, en este caso, en la historia medieval. Y ese es uno de los casos que tenemos que por ella misma es digna de mención en un podcast como este. No quiero terminar, Diego, sin recordar, tú hace un año hiciste un evento llamado Volver, que tuvo tanto éxito, se representó aquí en Tudela en el Museo Muñoz Sola, y ahora, un año más tarde, vas a hacer la segunda parte llamada Renacimiento, y probablemente habrá tercera, es decir, una trilogía. Podemos, también en el Museo Muñoz Sola, podemos invitar tanto a las personas que nos oyen de Tudela como a personas que nos oigan de cualquier otra comunidad y tienen una excusa perfecta para visitar Tudela. ¿Qué se puede encontrar? La persona que va a disfrutar y a escuchar tu evento Renacimiento. Bueno, sobre todo es una cosa muy personal, es una cosa mía. De hecho, en los carteles aparece mi nombre porque realmente es una destilación de mi propia alma lo que yo voy a poner ahí, ¿no? Al final es una comunión de poesía, de textos, de pintura, de música creada ad hoc, también de música de otras historias, y todo en un conglomerado que intenta ser un resumen de la posición que yo en estos momentos estoy tomando en la vida, ¿no? Y creo que soy una persona bastante cristalina, sobre todo cuando me transformo o en poesía o en música. Yo creo que gustar o no es el verbo adecuado, sino es empatizar o no con el sufrimiento que yo puedo llegar a tener, ¿no? Entonces, en eso estamos. Volver gustó mucho, pero gustar no es la palabra a tenor de cómo salía la gente. Salían llorando de claro, emoción. sí. Alguno me abrazaba, me decía que pobre. Yo sí, bueno, sí. Pues ¿no? Renacimiento, no me cabe la menor duda de que va a gustar también muchísimo. Estoy y yo, desde seguro. luego, espero estar allí. ¿Qué le dirías, Diego, a tu yo, a Diego de cuando tenías 18 o 20 años, en general sobre la vida? Despides tú con esto. Varias cosas. Pasa mucho el futuro. Ríete un poco. No seas tan flipado, ¿no? Y la más importante de todas, estudia más. Perfecto, Diego. Ha sido un verdadero placer tenerte aquí. Mucho éxito. Seguro. Con Renacimiento. Y gracias por todo lo que nos has aportado.